Hola, ¿cómo han estado? Sean bienvenidos todos una vez más, sean bendecidos cada uno de ustedes. En este video quiero compartir con ustedes un poco al respecto de ¿es la ley de Moisés o la ley del Eterno? Quiero reflexionar un poco en estas frases, ley de Moisés o ley del Eterno. Y quiero hacerlo porque, como hablé en el video pasado, estaremos entrando ya al estudio de lo que es la ley. Entonces, de acuerdo a una situación que he visto por ahí, creo que es importante aclarar un poco al respecto de este tema, que pareciera que no es un tema, pero al mismo tiempo sí es un tema. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esta frase de la ley de Moisés es una frase que el movimiento de raíces hebreas ha empezado a descalificar y ha empezado a desconocer. Cuando uno dice ley de Moisés, entonces las personas de este movimiento te dicen no es ley de Moisés, es ley del Eterno, o es ley de Dios, o es ley de Yahweh. Pero en este sentido dicen no es ley de Moisés. Entonces quiero compartir con ustedes algunos mensajes que me han dejado en algunos videos, aunque el video en realidad no es una respuesta a estos mensajes que me han dejado, pero aprovechando que me dejaron los mensajes en algunos videos, quiero compartirlos para que entendamos y veamos la idea de qué es lo que quiero compartir con ustedes, porque aprovechando que me dejaron esos mensajes o esos comentarios, por decirlo así, es algo que yo ya he visto o ya había visto en canales donde he visitado personas, maestros que enseñan raíces hebreas, los comentarios de los adeptos en este caso, ¿no? Y desde entonces he visto mucho podríamos decirlo, este fenómeno de desconocer la frase ley de Moisés. Así que lo que quiero es, en este sentido, es ver qué es lo que la Biblia nos habla o nos enseña, si tenemos razón o no tenemos razón de decir ley de Moisés, si en realidad la Biblia nos dice no, no es ley de Moisés, es ley del Eterno, es ley de Jehová, es ley de Yahweh. ¿Qué es lo que la Biblia o qué podemos encontrar en la Biblia al respecto de este tema? No va a ser en sí un estudio, pero sí va a ser una reflexión, porque creo que la verdad no es algo como para profundizar mucho. Creo que la Biblia nos va a decir rápidamente si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto al decir y al mencionar ley de Moisés, porque en los estudios que hago, pues menciono y digo ley de Moisés. Entonces, bueno, quiero mostrarles a ustedes los mensajes, los comentarios que me han dejado en los videos y podemos seguir comentando un poquito al respecto de esto, nada más para que se den una idea. Entonces aquí tenemos que cuando yo menciono ley de Moisés ahora en los videos, incluso lo he hecho antes en algún chat de raíces hebreas, siempre la respuesta de los adeptos es esta, o una de las. Alguien me escribió y me dejó este comentario en un video y me dice, no es la ley de Moisés, pero de Yahweh, no sabes Biblia. Entonces quiero que meditemos un poquito en lo que se escribió. No sé si las personas estén conscientes realmente de lo que dicen o solamente repiten lo que han escuchado. Pero por ejemplo, yo menciono ley de Moisés. La persona me dice, no es ley de Moisés, pero sí de Yahweh, o sea, del Padre, del Eterno, del Altísimo. Y después dice, no sabes Biblia. Entonces me dice que no sé Biblia porque yo mencioné ley de Moisés cuando no es de Moisés, sino de Yahweh. Entonces, por yo confundir la ley de Yahweh al llamarle ley de Moisés, por ese simple hecho, por esa frase, la persona ya me califica y llegó a una conclusión de que no sé Biblia. Ahora, digamos que a lo mejor igual tiene razón, no sé Biblia, pero la persona no me conoce. Pero bueno, más allá de todo esto, vemos el comentario que dejó. Vamos a ver el segundo comentario.
Yo menciono ley de Moisés en los videos y alguien dice, ¿ley de Moisés? Pregunta, ¿no? Entonces, ¿no es de Dios? Como quien dice, a ver, tú estás diciendo que es ley de Moisés, entonces me estás diciendo que no es ley de Dios. Entonces volvemos a lo mismo. Son diferentes personas las que dejaron los comentarios. Entonces, esta segunda persona dice, tú estás diciendo ley de Moisés, y como que diciendo, entonces no es de Dios, como quien dice, yo sabía que era de Dios, pero tú me estás diciendo que es de Moisés. Como que entonces algo no cuadra, ¿no? Como que algo choca, como que algo no está bien. Es la idea más o menos que yo leo en este comentario. Así que veamos entonces el tercer comentario. En el tercer comentario me escribe otra persona y dice, te equivocas al decir ley de Moisés. El que se la dio a Moisés fue el Padre. Entonces es del Padre, no de Moisés. Entonces, una vez más, menciono yo en mi video ley de Moisés y la persona me dice, te estás equivocando porque no es la ley de Moisés. Quien se la dio a Moisés fue el Padre. Por lo tanto, o por ende, entonces es del Padre y no de Moisés. Entonces vemos cómo los tres comentarios están descalificando la frase ley de Moisés. Y al mismo tiempo, vamos a decirlo así, porque esto no lo hacen conmigo, esto lo hacen en general. Yo no me estoy quejando aquí de lo que me dijeron o que me siento aludido o que no, es que es algo en general. Vamos a decirlo que es ya un concepto que ellos tienen en contra de esta frase, no solo en contra de mí, sino en contra de cualquier persona ya que hace mención ley de Moisés. Entonces nosotros vemos cómo las tres personas y que estas tres personas en sí representan casi a todos los adeptos de raíces hebreas que yo he leído. No voy a generalizar tampoco, pero de los que yo he leído, prácticamente todos hacen esto. Ya han descalificado, ya no aceptan esta frase de ley de Moisés. Entonces vemos cómo ellos en una forma, en una manera, están descalificando a cualquier persona que hace mención ley de Moisés. Entonces, en cuanto uno dice ley de Moisés, ellos ya te dicen, te equivocaste. Tú no sabes, porque no es la ley de Moisés, sino es la ley de Dios, es la ley de Yahweh, es la ley del Padre. Entonces, te equivocas, tú no sabes. ¿O qué me estás diciendo? ¿Que la ley no es de Dios? Y vamos a decirlo, es algo en general. Es algo en general, no es en contra de mi persona, sino es en contra de esta frase ley de Moisés. Así que quiero que veamos qué es lo que la Biblia nos habla, qué es lo que la Biblia dice, si la Biblia acepta esta frase, si la Biblia descalifica esta frase. Quizá la Biblia nos dice en realidad no, mira, no es la ley de Moisés, es la ley del Eterno. Entonces, posiblemente estas personas tengan esas bases, tengan esos textos, no lo sé. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto de esto. Entonces, para esto yo me di a la tarea de ir a una concordancia que está aquí en internet y busqué esto, ¿no? La ley de Moisés. Tipo frase exacta, no le puse todas las palabras o las letras, sino puse frase exacta en la versión más común, que es la Reina Valera. Entonces, nosotros no vamos a profundizar en los textos, ni siquiera creo que los vamos a leer completos, pero vamos a ver en cada texto algo muy interesante. Así que en este primer texto nosotros vemos en Josué 8:31, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Bueno, aquí vemos que Josué escribe la ley de Moisés. No nos apresuremos, vamos a ver. En el siguiente, fíjense, 8:31, solo en el siguiente verso 8:32, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Bueno, vemos que Josué vuelve a mencionar
la ley de Moisés. Josué 23:6. Esforzaos pues mucho, guardaos y haced todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Josué, nada más y nada menos que el sucesor de Moisés. Primera de Reyes. Guardaos los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Vámonos más rapidito. Segunda de Reyes. Pero mató conforme está escrito en el libro de la ley de Moisés. Segunda de Reyes 23:25. Conforme a toda la ley de Moisés. Crónicas. Luego ordenó oficios, tributos, levitas, según todo, en la ley de Moisés. No son muchos, no son muchos, tampoco se espanten, pero bueno. Crónicas, segunda Crónicas 30:16, conforme a la ley de Moisés. Esdras 3:2, edificaron el altar de Dios de Israel sobre holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Esdras subió a Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Nehemías, ley de Moisés. Daniel, vámonos con un profeta mayor. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. En la ley de Moisés. Vuelve a repetirlo Daniel en el capítulo 9:13. Conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. El último libro del Antiguo Testamento. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahora aquí yo pregunto, ¿quién está hablando? Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Pregunto, ¿quién está hablando? Bueno, pues el siguiente es aquí ya en el Nuevo Testamento, cuando Lucas está narrando su evangelio y habla conforme a la ley de Moisés. Conforme a la ley de Moisés. Y como dice aquí por último, vamos a ver quizá dos más. Bueno, el Señor Jesucristo, Yeshua, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, camino a Emaús después de la resurrección, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Yeshua, nada más y nada menos que Yeshua. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ley de Moisés. El mismo Yeshua. Juan, y una vez el Señor Jesucristo, Yeshua, hablando, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, y bueno, pero aquí lo interesante es que dice para que la ley de Moisés no sea quebrantada, hablando Yeshua. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, Hechos 15:5,
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Aquí es Pablo, el que entraba y persuadía a los judíos y gentiles acerca de Jesucristo, que era el Mesías, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Corintios, porque en la ley de Moisés está escrito. Porque en la ley de Moisés está escrito. Y el último: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. El que viola la ley de Moisés. Bueno, espero que no se hayan ido porque fueron bastantes textos. Pero yo preguntaría, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todos estos textos? ¿Qué hacemos con Lucas? ¿Qué hacemos con Juan? ¿Qué hacemos con Yeshua? ¿Qué hacemos con Pablo? ¿Qué hacemos con Daniel? ¿Qué hacemos con Josué? ¿Qué hacemos con todos ellos que escribieron diciendo la ley de Moisés? La ley de mi siervo Moisés. La ley de Moisés, conforme al libro de la ley de Moisés. Pregunto yo, ¿qué hacemos con eso? ¿Será que se equivocaron? De mi parte, yo puedo equivocarme todas las veces que quieran en un día y no tengo ningún problema. Pero los profetas, Josué, los apóstoles, Yeshua, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué hacemos con esta frase ley de Moisés? ¿Cómo podemos quitarla de la Biblia cuando ya empezamos a quitarla de nuestro vocabulario, de nuestra mente? El problema es cómo la vamos a quitar de la Biblia. Ahora, en todo este tema de que Raíces Hebreas está desconociendo y no está aceptando la frase de la ley de Moisés, volvemos a lo mismo, lo he mencionado en mis videos. Así como ellos mencionan y al Nuevo Testamento le llaman el pacto renovado, y ellos le han hecho creer a la gente y se lo han metido aquí en la cabeza que el Antiguo Testamento es el mismo Nuevo Testamento, solamente que renovado. Y es por eso que mucha gente ha empezado a desconocer el Nuevo Testamento, ha empezado a desconocer el Nuevo Pacto, tanto que cuando se refieren a él, dicen el Brit Hadashah o dicen el mal llamado Nuevo Testamento. Y otros ya dicen, de plano, dicen no hay nuevo pacto. ¿Por qué? Número 1, quien tiene la culpa de que las personas estén rechazando ya el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y estén rechazando ya mencionar o rechazar, mejor dicho, esta frase de la ley de Moisés, son sus maestros, son sus roés, son sus morés, que le dicen y le repiten a la gente una y otra y otra y otra vez, hasta que a la gente se le olvida que eso está escrito en la Biblia. Tristemente llegan al punto de que aunque esté en la Biblia, ya no lo aceptan, porque dicen eso ya está romanizado. Roma metió las manos. Esa es una traducción grecorromana. Bueno, vamos a ver el texto de Lucas 24:44 desde el griego. Y aquí está. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Camino a Emaús, lo vuelvo a repetir. Las palabras que nos competen aquí son estas: ley y Moisés. En la palabra ley tenemos la palabra nomos, pleito, ley. Entonces, definitivamente Roma no metió aquí las manos.
y si las metió fue para traducir el texto. Número 2, la palabra del nombre de Moisés. Aquí debería decir ley del Eterno, ley de Yahweh, ley del Padre, ley de Elohim, pero en el original dice Moseus, Moisés. Volvemos a lo mismo. Si Roma metió aquí las manos, fue para traducir. Y quienes están denigrando y quienes están cambiándole el sentido, quienes le están quitando el valor a lo que está escrito, ni es Roma, ni son los grecorromanos. Les voy a decir algo, son sus morés y son sus roés. Porque ¿qué vamos a hacer con todo? Y aún hay frases, todavía hay más frases en la Biblia que mencionan la ley de Moisés. No solo las que yo mencioné, hay más. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta frase? Aquí hay un problema, y es un problema de que ellos nos acusan, de que el movimiento de raíces hebreas nos acusa de no entender el concepto de que no es ley de Moisés, sino que es ley de Dios, que es ley de Yahweh o que es ley del Padre. Pero creo, sinceramente, sin ofender a nadie, que los que están equivocados y no entienden el concepto de ley de Moisés, precisamente son ellos, por lo que ya les metieron aquí en la cabecita. Porque cuando nosotros hablamos y decimos ley de Moisés, estamos conscientes que la ley se la dio el Señor en el monte Sinaí a Moisés. Moisés se la dio al pueblo. En este sentido, y lo he venido explicando y enseñando en mis otros videos de los pactos, de Moisés como mediador. Entonces, el Señor le dio la ley a Moisés y Moisés se la dio al pueblo. Y se conoce como la ley de Moisés o como la ley mosaica, pero entendemos que la ley la dio Dios. Y ese concepto lo tenemos bien claro. Por eso yo puedo hablar y decir ley de Moisés sin ningún problema, sabiendo que la ley vino del Señor. Si en este caso, por lo que ya les metieron en la cabecita y en la mente, ustedes tienen problemas al aceptar la frase de ley de Moisés, les voy a dar un consejo de buena fe. Cuando escuchen repetir tanto una cosa y otra y otra y otra, hay un hermano que les recomienda mucho y a cada rato hacer lo que el pueblo de Berea, hacer lo que los bereanos. Vamos a las escrituras. Hay que regresar a las escrituras. Hay que regresar a la Biblia. Y hay que ir a ver qué es lo que la Biblia nos está enseñando de aquello que nuestros maestros nos están enseñando. Porque tristemente no es la única frase que ellos están desconociendo y que les han hecho a ustedes desconocer. Porque si en este caso yo quise hablar de este tema antes de comenzar a hablar de la ley, porque el siguiente tema que voy a tratar a profundidad es el tema de la ley, yo sé que yo puedo darles, o cualquier persona puede darles un estudio muy bonito acerca de la ley, pero en cuanto uno mencione la ley de Moisés, ustedes lo descalificarían, pero si a la primera. Se les olvidó todo lo que se dijo, se les olvidó todo lo que la Biblia dice, y en cuanto uno menciona estas frases que ustedes ya están desconociendo, ya descalifican todo lo que se dijo anteriormente, solo por mencionar algo que ustedes ya no aceptan. Por ejemplo, ley de Moisés, yo puedo leer un texto, pero si yo digo Jesús, ustedes ya se olvidaron de lo que dice el texto, y solo por mencionar Jesús, ustedes ya descalifican a quien está leyendo un texto, por haber mencionado a Jesús y no decir Yeshua. Pero tenemos estas frases como el mal llamado Nuevo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento. Y todo esto lo vuelvo a repetir, lo he mencionado en otros videos, que todo esto no es, sino que es una lucha y es como dicen por ahí, tirar patadas de ahogado
para poder mantener el antiguo pacto vigente. Porque déjenme decirles algo. Esta frase, esto de hacerlos desconocer la frase ley de Moisés y aferrarse a que no es ley de Moisés, es ley del Eterno, ¿qué es más fácil? ¿Anular una ley de hombre o anular una ley de Dios? Obviamente anular una ley de hombre es más fácil. Entonces, si el cristianismo menciona mucho que en Romanos, que en Gálatas se dice que la ley ya está abolida, pero como a ustedes les han hecho creer que está vigente, entonces tienen que reforzar esa enseñanza diciéndoles, no, es que la ley no es de hombre, la ley viene de Dios. Y como la ley viene de Dios, por eso no puede ser abolida. Por eso tiene que estar vigente, porque no es de Moisés, es del Eterno. Entonces, eso suena muy lógico. Es la ley de Dios, entonces no puede ser abolida. Es la ley de Dios. Es la ley de Dios, entonces no puede tener un fin. Pero si es de Moisés, es más fácil para los opositores en este caso decir sí está abolida porque es la ley de Moisés. Porque es una ley de hombre. Pero no. Eso es lo que a ustedes les han hecho creer para poder mantener la ley de Moisés vigente. No es de Moisés, es del Padre. No es de Moisés, es de Elohim. Bueno, aquí lo que hace falta es que entendamos el concepto, que la ley de Moisés es la ley de Dios. Y cuando uno dice ley de Moisés, no estamos diciendo que la ley es de un hombre o que proviene de un hombre o que un hombre se la inventó. Entendemos el concepto que la ley de Moisés es la ley de Dios. No hay ningún problema con decir ley de Moisés, pero como en la enseñanza que ustedes tienen que buscar la manera de mantener la ley de Moisés vigente, no les interesa a sus maestros descalificar cosas que están escritas, ignorarlas, hacerlas a un lado, y que son tan evidentes que de verdad yo no sé si la gente que lo sigue lea su Biblia o no la lea, porque está por todos lados. Y si está ahí, mejor dicho, tendríamos que cuestionar a nuestros maestros. ¿Por qué me estás enseñando eso? Y aquí está escrito. Explícamelo, por favor. No necesitamos gritarles, no necesitamos pelear, pero sí tenemos que preguntar y tenemos que pedir cuenta de qué es lo que nos están enseñando. Porque es mi alma la que está en juego, no la de ellos, es la mía. Y si yo no defiendo eso, ¿quién más lo va a defender? Pero bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos estas frases. La ley no es de Moisés, es del Eterno. No hay nuevo pacto, hay pacto renovado. Entonces son frases que a ustedes, que con esas frases los están bombardeando, hasta olvidarse de lo que dice la Escritura. Porque con esta frase de que no hay nuevo pacto, sino que hay un pacto renovado, yo tengo también un video donde explicamos este concepto también, que creo que ellos de repente pueden entenderlo, pero porque ellos necesitan mantener el antiguo pacto vigente ante ustedes, tienen que anular todas estas cosas que habla la Escritura. Entonces, si gustan ir a ver también este video, donde hablamos acerca de que si es un nuevo pacto o es un pacto renovado, la misma Escritura nos va a dar la respuesta como nos la dio en este video. No es que yo pienso, no es que yo creo, es la misma Escritura la que nos va a dar la respuesta, así como en este video. Yo no tuve que explicar nada, no tuve que decirles nada. Están las Escrituras ahí, están los textos ahí. ¿Qué vamos a hacer con esos textos que dicen ley de Moisés? ¿Quiénes se equivocaron? ¿Por qué se equivocaron? ¿Por qué tuvieron que cometer tal error de escribir ley de Moisés cuando no es la ley de Moisés? No, hermanos, tenemos que volver a las Escrituras, apartar el oído un poquito de todo eso que nos están dice. Hay que ir a la Biblia, hay que ir a las Escrituras. Así que bueno,
Como mencioné ya anteriormente, esta es otra palabra, Yeshua, donde uno diga todo un sermón y diga Jesús, ya perdió. Volvemos a lo mismo. Hay que entender el concepto. En conclusión, el Señor Jesucristo, Yeshua, nos vuelve a decir, ¿no les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? Ven, Moisés les dio la ley. ¿Quién le dio la ley a Moisés? Dios. ¿Quién le dio la ley al pueblo? Moisés. Por eso se conoce como la ley de Moisés, sabiendo el concepto de que la ley viene de Dios. Así que cuando escuchemos a alguien que dice la ley de Moisés, entendamos lo que en realidad queremos decir y no lo que nos metieron aquí en la cabeza. Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues es la reflexión que yo quería hacer al respecto de esta frase, ley de Moisés o ley del Eterno. Bueno, la ley se la dio el Eterno a Moisés, Moisés al pueblo, pero cuando todos los escritores que nosotros vimos ya en la Biblia escriben ley de Moisés, se refieren a la ley de Dios. Cuando me escuchen hablar y mencionar la ley de Moisés en mis estudios, me estoy refiriendo a la ley de Dios. Pero tanto como los profetas, como Josué, como Lucas, como Pablo, como Yeshua, se refieren a la ley de Dios como la ley de Moisés, eso hay que entenderlo para no caer en esos errores y descalificar muchas cosas que puedan ser de bendición para nuestra vida. Así que les dejo con esta reflexión. Espero que reflexionen ustedes al respecto de estas cosas y que el Señor les bendiga. Y nos vemos en los siguientes videos, en los siguientes estudios, si el Señor lo permite, donde empezaremos nuestro estudio acerca de la ley. Bendiciones y hasta la próxima.